Hola, buen día a todos. Mi nombre es Lenny Romero Cabrera y soy parte del equipo encargado del desarrollo de nuestro sitio web y de nuestra empresa de videojuegos Bongo Congo Dev. Nuestro equipo también está conformado por nuestros compañeros Zárate Espinosa Said, Martínez Contreras Gabriel y nuestra compañera Martínez Lezamarelli Jennifer. Nuestro proyecto está diseñado para crear una página web para nuestra empresa digital de videojuegos que no solo va a proporcionar una experiencia informativa y creativa para los usuarios que estén interesados en el gaming, sino que también va a facilitar la interacción de lo que conforma a la comunidad en general, que no va a ser solo para los usuarios, sino también para los administradores dentro de nuestra empresa. Ahora bien, vamos a explicar sobre cómo funciona a rasgos generales nuestra empresa, qué es lo que contiene. Bongo Congo Dev está conformado principalmente por dos secciones. La primera, la cual es una página informativa en donde el usuario va a poder tener acceso y primeramente va a haber una página de bienvenida para todos los usuarios, va a poder ver un login donde va a poder crear una cuenta y registrarse, va a tener acceso a las postulaciones, al blog, va a poder ver nuestros proyectos y nuestros artículos e incluso va a poder participar en la sección del blog. Y toda esta información va a estar administrada y manejada desde el panel de administración, que es la segunda sección que conforma principalmente a nuestra empresa Bongo Congo Dev. Ahora bien, una vez que hemos aclarado en rasgos generales y básicos cómo funciona Bongo Congo Dev y por qué está compuesta, vamos a hablar sobre cómo fue elaborado el proyecto y lo vamos a mostrar. Y bueno, una vez que ya se dio la introducción y presentación tanto de nuestro equipo como de nuestra empresa de videojuegos Bongo Congo Dev, voy a empezar a mostrar el proyecto en la parte de la estructura. Y bueno, antes de hablar del flujo del código y las funcionalidades principales, es importante primero conocer cómo está hecho este proyecto para poder profundizar correctamente en cómo funciona, lo cual es algo de lo que se irán encargando en las demás partes de los videos mis compañeros. De una manera más detallada van a explicar el código y la página tanto del backend como del frontend. Bien, este proyecto tiene como corazón dos frameworks, para backend y otro para frontend. El framework que usamos para todo el backend es Laravel. Y bueno, Laravel es un framework de PHP y es utilizado para desarrollar mayormente aplicaciones web. ¿Y por qué elegimos Laravel? Bueno, una vez sabiendo qué es, pues es bastante sencillo de comprender. Laravel nos brinda una gran facilidad al momento de realizar cosas básicas dentro de nuestro proyecto, como la conexión a la base de datos y otros requerimientos que podemos tener dentro de nuestra aplicación. También con los modelos, las migraciones y los controladores de Laravel podemos lograr una lógica modelo vista controlador o MVC por sus siglas, el cual es un patrón en el diseño de software comúnmente utilizado para implementarse dentro de sus interfaces de usuario, de los de datos y de los de lógica de control. Y bueno, para el flujo de nuestra aplicación, Laravel también nos brinda opciones para poder diseñar correctamente el frontend, pero queríamos darle un poco más de protagonismo a JavaScript, por lo que decidimos hacer el frontend con React.js, el cual es simplemente una biblioteca de JavaScript. También esto explica por qué nuestro código está organizado en carpetas que tienen más carpetas dentro. Pues es gracias a React.js, lo cual lo hace más fácil de leer y de manipular, ya que en vez de tener un código enorme de 3000 líneas, podemos tener carpetas de código de 200, 300 líneas. Y bueno, esto nos permitió en el proyecto poder tener una experiencia un poco más fluida, ya que usando React en vez de Blade de Laravel, podemos permitirnos no usar forzosamente las redirecciones después de hacer las consultas o las acciones del backend. Además, la lógica de los componentes de React nos permite aligerar la carga a nivel frontend, ya que diseccionamos partes de la página en componentes y páginas. Y con esto ya tenemos conocido los núcleos del proyecto y podemos adentrarnos a hablar sobre la estructura, ya que se compone de directorios principales, los cuales son los siguientes. El primero que vamos a mencionar es componentes, y aquí se ubican los elementos del frontend que son usados con bastante frecuencia, como lo es el header, el footer y los menús. Estos se encuentran dentro de este directorio,
de Resources, JS y Components. Aquí lo podemos ver, todo lo que es parte de Components, y ya expliqué qué es lo que mayormente se encuentra aquí. El otro que vamos a ver es el de páginas. Aquí se ubican todas las páginas como los formularios o las vistas informativas de las que hablé al inicio. Estos también se encuentran dentro del directorio de Resources.js Pages. Aquí podemos verlo. También podemos ver todo lo que se encuentra y forma parte de Pages. El siguiente que vamos a ver son los hooks. Estos tienen una función parecida a la de los controladores de Laravel, siendo una forma de accesar de forma rápida a diferentes funciones. También se encuentran dentro de esta carpeta de Resources.js Hooks. Aquí podemos verlo. Y aquí también podemos ver parte de todo lo que conforma esta sección de hooks. El siguiente que vamos a ver es los modelos. Los modelos son una parte fundamental del sistema modelo vista controlador, ya que estas representan las entidades y están directamente vinculadas a la base de datos. A su vez, con estas podemos realizar acciones como creación de entidades, actualización y eliminación de los mismos. También con este podemos manejar las relaciones entre entidades. Estos se encuentran dentro del directorio de App Models. Aquí tenemos a App y nos vamos a Models. Aquí podemos ver todo lo que forma parte de Models. Bueno, el siguiente del que vamos a hablar es los controladores, que son los que se encargan de manejar las solicitudes HTTP y la lógica. Podemos interpretarlos como intermediarios entre los modelos y las vistas. Estos se encuentran dentro de App, HTTP y Controllers. Aquí podemos verlos, todo lo que forma parte de esta carpeta. Y bueno, el siguiente que vamos a ver es el de migraciones. Las migraciones nos permitirán construir la estructura de las tablas de nuestras bases de datos. Estos se encuentran en esta carpeta que es la de Database y Migration. Aquí podemos verlo. Y por último, el que vamos a mencionar ahora es el de rutas. En este archivo colocaremos y crearemos las rutas con las que se comunicarán el front y el backend. Estos se encuentran dentro de la carpeta de Roots y Web.php. Y con esto podemos dar por finalizado la estructura base o principal de lo que conforma nuestra empresa Bongo Congo Dev.
sabemos un poco sobre las funciones principales de la página, podemos empezar a hablar de ella más a fondo. Empezamos por el header. Es la parte de código de hasta arriba y en donde siempre se ponen las funciones de cualquier archivo de React. Lo que hacemos primero en este apartado son funciones de validación de usuario para ver si existe un usuario logueado como tal. Dependiendo de lo que diga la validación, se pueden desplegar más opciones en el header o no. Por ejemplo, si la validación de usuario es correcta y hay un usuario con sesión iniciada, entonces mostrará la sección de cerrar sesión en el header, aparte de las demás secciones que salen en él, como lo son juegos, inicio y demás. De lo contrario, si la validación es incorrecta y no hay un usuario con la sesión iniciada, se mostrarán dos opciones más en el header, las cuales son registrarse y por supuesto iniciar sesión, las cuales veremos a profundidad más adelante. En el footer no hay mucho que explicar, ya que es puro CSS y HTML, los cuales agregan enlaces a nuestras redes sociales. Seguimos con el lado de inicio. Este se divide en dos partes, el main content, el cual en sí es el logo de nuestra empresa, el texto y un enlace a la sección de juegos, y el blog content, que si se baja un poco en la página de inicio se puede llegar a ver. Este contenido sí que es importante para la página, ya que en el blog content usamos validaciones para los usuarios y para la obtención de artículos y comentarios. Para el manejo de estas validaciones usamos hooks, los cuales nos ayudan a obtener y elaborar funciones de manera más rápida sin necesidad de estarlas declarando por todos lados. Con estos hooks lo que hacemos es ir seteando funciones para las llamadas de obtención de datos del back al front. Para que se vean artículos en el blog utilizamos Axios en una función llamada getArticles, con la cual obtenemos todos los artículos que estén en la base de datos. Una vez obtenidos, se enlistan con una función de los arrays de React.js llamada map, con la cual funciona como una especie de loop, como while o for. Lo que hace map es que por cada elemento que encuentre en el array, que tú le indiques que va a ser cierta opción, en este caso, va a renderizar un cuadrado con cada bloque de los artículos existentes. Una vez obtenido y renderizado el artículo en el blog, se podrá observar una opción de ver más en cada descripción del artículo. Si se le da clic, pues se le mostrará una pantalla detallada de cada uno de los artículos, como información y demás. Si se sigue bajando, se puede encontrar la sección de comentarios. En esta misma ocupamos la misma validación que se ocupa en el header, los usuarios. Si la validación es correcta, pues le dejará al usuario comentar en el artículo. Hasta borra su comentario si así lo desea. Si es incorrecta, entonces va a mostrar la sección de comentarios borrosa junto con un mensaje que dice no puedes hacer comentarios sin una sesión iniciada. Con eso terminamos la parte de inicio y bueno, sus dos partes que son main content y blog content. Después en la sección de juegos, aquí hacemos algo parecido que en la sección de inicio, ya que obtenemos todos los proyectos por medio de Axios, en este caso los juegos, y a través de una función anteriormente preparada separamos los juegos en chunks, para así poderlos renderizar y en grupos de 3 y que el carrusel de proyectos pueda funcionar con total normalidad. Siguiendo con la sección de nosotros, aquí es donde nos damos a conocer como empresa, redactando nuestra visión, nuestros valores, nuestro equipo de trabajo y nuestra historia. No se usa demasiado código a profundidad como en las demás secciones, solo añadimos por medio de un iframe que muestra un pedazo de maps donde se encuentran nuestras instalaciones. La parte de registro es una parte muy crucial para nuestra página, ya que permite a los usuarios el poder crear una cuenta con nosotros. Esto dándole beneficios como el hecho de poder comentar en nuestros blogs y el poder postularse para ser parte de nuestro equipo de trabajo. Esto se logra gracias a un formulario, donde React desempeña un papel importante porque nos permite gestionar los datos del formulario de manera organizada. Un usuario puede iniciar sesión muy fácilmente, ya que solo se le pedirán algunos datos como serían su nombre, sus apellidos, su correo electrónico, fecha de nacimiento, número de teléfono y edad. Y una vez que un usuario haya creado una cuenta, esta se guardará en nuestra base de datos. Otra parte de nuestra página es el inicio de sesión, donde si un usuario ya tiene una cuenta con nosotros, aquí mismo puede iniciar sesión. Esto utilizando su correo electrónico y las contraseñas que haya dado con anterioridad. Esto se logra gracias a otro formulario, donde React igualmente desempeña un papel importante, pero aquí se integró la biblioteca React Hot Toast,
para mostrar mensajes de bienvenido de error según corresponda, esto asegurando una interacción clara y amigable con el usuario durante el proceso de inicio de sesión. La parte de contactos es donde los usuarios pueden obtener los medios para contactar con nuestra empresa. Lo fundamental de esta parte es que un usuario podrá postularse para ser parte de nuestro equipo. Esta opción solo aparecerá si el usuario posee una cuenta con nosotros. De no ser así, se le informará que ocupará una cuenta con nosotros para poder, y esta opción será bloqueada. Para poder postularse ocupas tu portafolio de trabajo, especificar qué puestos quieres, escribir tus habilidades y tu experiencia, además de poner una foto tuya de perfil. Una vez que tú hayas ya mandado tu postulación, esta será administrada en el panel de administración. Ya que vimos el funcionamiento completo del panel de usuario, pasaremos a hablar sobre el front, que contiene el panel administrativo. Empezamos por la parte de blog. Al momento en el que se carga la página con un useEffect, que será el que manejará este mismo evento de cargar, una vez cargada la página se activará la función fetArticles, la cual invocará a la función getArticles del hook pasado que vimos en el blog content. Con la información dada por esta función se seteará la misma información con una variable nombrada articles junto con su método nombrado setArticles. Una vez teniendo este último método, lo que se hace es renderizar toda la información que reciba getArticles en una lista. Esto se hace haciendo un map en la parte de articles para que por cada objeto que haya dentro de articles renderice una lista que contenga pues el nombre, título, usuario, la imagen y demás. Además de esta lista se le agrega un enlace a las tres pistas principales, las cuales son editar, crear y eliminar. El de eliminar es el único que se hace en este lado del index, ya que cuando se presiona el botón de eliminar se cambia una variable dentro de data. Data, setData y post son los métodos que se usarán para los formularios tanto en el panel de usuario como en el iniciativo. Data es la función que se envía en el formulario, setData es el método con el cual se mete toda la información y post se ocupa para publicar todo lo dicho anteriormente. Por ejemplo, al presionar el botón de eliminar se va a ejecutar el método setData y va a poner en data el ID del artículo que se está seleccionando. Cuando se le mete información a data, hay un event listener que valida si el data de ID no es nulo. Si es así, entonces post va a enviar el formulario a la función de back de eliminar. Para crear es lo mismo, ya que con los tres eventos anteriores se hace el manejo del formulario. En este mismo, cada que se escriba algo que se va a activar setData y va a ir guardando todo lo que se teclee. Entonces, ya una vez se presiona crear, se va a ejecutar un método llamado handleSubmit, que va a enviar toda la información del formulario a la ruta de admin.block.create. Para después cargar imágenes, se utiliza una variable llamada ImagePreview con su propio input, lo cual va a hacer que la imagen se cargue, se lea, se cree una URL virtual y se pueda previsualizar la imagen que se va a subir al artículo mucho antes de subirla. Y bueno, en editar sería igual, ya que con la diferencia de que antes de todo lo que se hace en el formulario, este mismo lo que va a hacer es recibir la información existente que se envió por propiedades en el back. Una vez se recibe esa información, se carga en el data como datos ya preestablecidos, que a diferencia en el de crear, la data siempre permanece vacía. Empezar a profundizar mucho más en el backend, hay que aclarar ciertos elementos, los cuales vamos a ir utilizando constantemente a lo largo de la página para el correcto flujo de la misma. Vamos a hablar de migraciones, controladores y modelos. Estas son tres piezas importantísimas para este proyecto y para esta estructura llamada MVC, Modelo Vista Controlador, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de las migraciones. Las migraciones son una forma, digamos, de plasmar nuestras tablas en un archivo. Laravel nos ayuda en esto. En resumen, una migración va a corresponder a una tabla. Una migración va a crear una tabla y va a establecer los datos que nosotros pongamos en esa tabla. Al mismo tiempo, también podemos establecer ahí las relaciones que nosotros deseemos para esa tabla, ¿no? Entonces, de parte de las migraciones va a ser lo que nos va a hacer ayudar a hacer el setup de toda la base de datos.
Estas migraciones a su vez se ejecutan a través de un comando que se ejecuta del modo PHP Artisan Migrate. Esto ejecutará todas las migraciones y las migraciones se encargarán de crear y establecer la estructura de cada una de las tablas. Van bastante de la mano con las migraciones, pues si ya vimos que las migraciones establecen las tablas y las bases de datos, los modelos van a ser, digamos, una entidad para estas tablas. De esta manera, nosotros aquí en los modelos podemos hacer el manejo de todos los campos que hayamos puesto en las migraciones y que querramos manejar dentro del proyecto. Entonces, en el modelo también podemos establecer de forma más, no digamos específica, las relaciones, sino que con esta podemos establecer funciones a través de las cuales nosotros podemos acceder a información que esté relacionada al modelo que nosotros indiquemos. Los modelos nos van a ayudar a hacer acciones básicas como crear, actualizar y destruir. Esto debido a que los modelos crean entidades para cada una de las tablas, entonces así podemos hacer el manejo de ciertas acciones a través de estos modelos. Los controladores se encargarán de manejar la lógica de las requests HTTP. De hecho, si nos damos cuenta, en todos los controladores que vamos a mostrar siempre hay un atributo que se llama request. Esto va a manejar la información que nosotros le enviemos desde el frontend para nosotros poder manejarla y hacer acciones en el backend. Una vez ya conocemos estos tres elementos vitales para nuestra página, podemos continuar hablando del backend de esta página. Bueno, ahora empecemos a hablar del funcionamiento a nivel backend de esta página. Hablemos para empezar por el header, ya que es un elemento que se usa con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, en el header, si podemos ver en el flujo de la página, funciona de una manera, digamos, reactiva, dependiendo si hay un usuario iniciado o no, con sesión iniciada. Si hay un usuario con sesión iniciada, podemos ver que en el frontend aparecen ciertas opciones que no aparecen cuando no hay una sesión iniciada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A través de un hook que se llama useAuth, que los hooks en React tienen una función similar a los controladores, que son manejos de comunicación entre el front y el backend. Entonces, con este hook nosotros nos comunicamos al backend. La función de frontend y backend se va a hacer mediante Axios. En el hook tenemos la función que nosotros usamos para hacer esta comunicación. Entonces vamos a explicar qué es lo que estamos viendo en esta función. Para empezar, podemos ver que la función getUser es asincrónica. ¿Qué significa que sea asincrónica? Significa que no va a ser como la depuración total de como suele ser JavaScript, ¿no? Que es secuencial, sino que aquí va a haber como que interrupciones. Eso en resumen es lo que significa que sea asincrónico. Por otro lado, await lo que indica es que va a decirle al código que se espere hasta que lo que sigue de await regrese información y termine todos los procesos que está haciendo. Hacemos un try catch para validar para evitar que algún error nos rompa la página y empezamos a hacer nuestra consulta. Con response nosotros hacemos una variable que se llama response y de ahí invocamos a Axios. Axios es un paquete que nos ayuda a hacer más fácil la comunicación entre el front y el backend. En resumen, lo que va a hacer Axios aquí va a ser comunicarse al backend mediante la ruta diagonal getUser y depende de lo que nos retorne, vamos a nosotros obtener esa data, ¿no? Response, siempre Axios va a regresar más información de la que a veces necesitamos. Entonces, response en punto data, en el atributo data, está la información que nosotros queremos. Entonces, regresamos de esta función, o sea, el valor que nos va a regresar esta función va a ser ese data, esa información que nosotros queremos. Funciona este diagonal getUser, ¿qué es lo que va a regresar? Bueno, en Laravel nosotros tenemos un archivo que se llama web.php, el cual podemos ver ahorita en pantalla. En este archivo nosotros podemos establecer rutas las cuales pueden realizar ciertas acciones. Puede redirigirnos a otros lados de la página o puede regresarnos información a través de funciones. En este caso nos regresa información a través de funciones. Aquí podemos ver que en la aparece route 2.2.get, esto va a establecer la ruta y nos aparece un return. Return significa regresa, ¿no? O sea, va a regresar cierta información. Entonces, en ese return tenemos un helper de Laravel, el cual es auth. Auth 2.2.user nos va a regresar la información del usuario que tenga una sesión iniciada. Si no hay un usuario con sesión iniciada, entonces nos va a devolver un null. Entonces, con esta información nosotros podemos validar si hay un usuario con sesión iniciada o no.
¿Para qué? Para que nosotros podamos mostrar respectivamente si el usuario necesita registrarse o iniciar sesión o necesita cerrar su sesión. Para la sección de blog content funciona de manera muy similar. Utilizamos un hook, en este caso se llama useAdmin, en el cual tenemos una función llamada getArticles. Articles va a ser el modelo que va a responder a todas las entradas del blog. Entonces, hacemos el mismo proceso que en el hook anterior de getUser con Axios en el JavaScript. Y ya en la ruta nosotros empezamos a organizarlo en el archivo .web. Bueno, aquí podemos ver cómo se está organizando. Primero, con el modelo que ya indicamos para qué servía, hay una función que se llama .2.sal. Con esta función significa que va a obtener todos los objetos o todas las entidades que tenga ese modelo. O sea, todas las filas que haya en la base de datos, ¿no? Entonces, una vez obtenemos toda esa información, la queremos organizar. Por tanto, la tenemos que mapear. El map es una forma de iteración generalmente usada para ordenar arrays o objetos. Aquí, como podemos ver, es una función y necesitamos regresar a un objeto, el cual va a ser el objeto que ya tengamos ordenado. También podemos regresar una función o cualquier cosa. Entonces, aquí en este caso estamos utilizando el map para poder ordenar nuestra colección de objetos de artículos. Entonces, aquí podemos ver, hay campos como el ID, el título, el contenido y este campo es el usuario. ¿Qué va a regresar a este campo? Pues va a ser el usuario autor de este artículo. Como podemos ver, ahí dice artículo, una flechita y user. Ya había hablado yo de que los modelos se pueden hacer funciones con las cuales accedemos a información a otros modelos relacionados. Entonces, si nosotros nos vamos al modelo de artículos, encontraremos allí una función que se llama user. Esa función dice return, regresa. This va a indicar que es este modelo, ¿no? Belongs to, que significa pertenece a un user class, o sea, al modelo usuario. ¿Qué significa esto? Que un artículo pertenece a un usuario, o sea, un usuario es autor de un artículo y un artículo es escrito por un usuario, ¿no? Entonces, a través de esta función nosotros podemos acceder a la información del usuario que está relacionado a este artículo. Al nosotros poder acceder a la información del usuario autor de ese artículo de esta manera, nosotros invocamos esta función para poder regresar los datos del usuario y los almacenamos en la propiedad user. Hacemos lo mismo con el atributo proyecto. Cada artículo va a hablar de un proyecto en específico. Bueno, pues necesitamos obtener la información de ese proyecto. Entonces la obtenemos de esa manera. Article flechita project. De ahí, cada proyecto tendrá una imagen. Estos proyectos y la información se pueden manejar en el panel de administración, que es otra parte de la página. Entonces, obtenemos la imagen, la cual va a ser una ruta, y con el método asset que nos proporciona Laravel, nos podemos comunicar a cierta carpeta en la cual está almacenada esta imagen. Esta imagen está almacenada en la raíz del proyecto, como podemos ver en storage, diagonal app, diagonal imágenes, diagonal public, diagonal imágenes, y ahí están todas las fotos que nosotros vamos a ir ingresando a nuestro sistema. Bueno, asset lo que hace es establecer una ruta rápida a esta ruta del proyecto. Por último, nosotros podemos ver aquí que hay un método que se llama Carbon. Bueno, Carbon nos sirve para nosotros poder hacer un format de la fecha, ya que en la base de datos la fecha se guarda en un tipo time. Entonces nosotros, si mostramos así las fechas, se va a ver un poco feo. Entonces necesitamos Carbon para poder organizar estas fechas. Una vez tenemos la información organizada en el map, nosotros vamos a enviar ciertos datos. Aquí podemos ver qué datos estamos enviando. Vamos a enviar el conteo de todos los artículos que encontramos en la base de datos y la data de esos artículos. Ahora hablemos de la funcionalidad a nivel backend de la sección del blog content. Esta es bastante sencilla. Ya entendimos cómo funcionan los hooks y las llamadas con Axios y los modelos. Bueno, pues una vez teniendo esta información ya clara, es bastante más sencillo explicar el funcionamiento de la página de aquí en adelante. Pues ya tenemos la información organizada en los artículos, podemos proceder a mostrarla. En el blog content podemos ver ahí cómo está ya organizada la información y podemos ver cómo la estamos desplegando en un index, en el cual va a ser un card, una tarjeta por cada entrada del blog. Bueno, en cada tarjeta tiene un botón de leer más.
Este botón, si nosotros nos fijamos en el front, tenemos que enviar un parámetro, el cual es el ID del artículo que nosotros vamos a ver los detalles. Entonces, este artículo, este enlace tiene una razón de ser. Los enlaces se comunican directamente con el archivo de rutas. Entonces, nosotros podemos ver ahí que llamamos a la ruta blog.view y necesitamos enviar este parámetro. Si nosotros nos vamos al archivo de web.php, podemos ver cómo se maneja aquí este parámetro que nosotros estamos enviando. Bueno, ahí dice route::get, que dijimos que eso significa que vamos a establecer una ruta nueva. Y ahí dice, con route::get vamos a establecer una nueva ruta. Y ahí podemos ver que dice diagonal blog, diagonal llaves ID. ¿Qué significa esto? Que el llavecitas ID va a ser dinámico. O sea, va a tener diferentes IDs. Ahí estamos diciendo que va a ser una función esta ruta y que va a recibir como parámetro un ID. Con ese ID nosotros llamamos al modelo y ejecutamos una función que se llama Fint. Fint lo que va a hacer es que va a buscar entre todos los artículos que encuentre, en este caso todos los objetos que encuentre, y va a regresar el que encuentre que tenga el ID que tú le pongas adentro del paréntesis. Entonces, necesitamos esto ¿para qué? Para que nosotros podamos identificar qué información vamos a obtener para mostrar en la vista detallada. Entonces, lo que hacemos es hacer ese fint, organizamos la información y la enviamos como una propiedad de la misma manera a nuestra vista de front. Aquí, aparte de obtener también la información del usuario y del proyecto, necesitamos obtener los comentarios, ya que son los artículos. Entonces, en los comentarios es una relación que funciona un poco diferente a las demás, ya que es una relación de muchos a muchos. Laravel nos permite hacer unas tablas que las llaman tablas pivote, las cuales significan para hacer de manera mucho más fácil y eficiente estas relaciones muchos a muchos. ¿Cómo funcionan? Pues es bastante sencillo. Nosotros en una relación uno a uno necesitamos conectar una tabla a otra, ¿no? Directamente. Esta tabla tiene no sé, en este caso, ¿no? Digamos que esta tabla es artículos y esta tabla es usuarios, ¿no? Digamos que si quisiéramos hacer un comentario tendremos que relacionar artículos con usuarios y viceversa, ¿no? Pues eso resulta muy revoltoso, ya que en un mismo campo deberíamos de nosotros almacenar muchos IDs y eso no es conveniente. Entonces lo que nosotros hacemos es esta tabla pivote, que lo que va a ser como una tabla intermediaria. En vez de que se conecten unos a otros múltiples veces, hay una tabla entre medias, la cual va a encargarse de conectar ambos a través de ella. Entonces, de esta manera funciona la tabla pivote para nosotros realizar los comentarios. En esta tabla pivote también van a estar almacenados tres datos. Va a ser el user ID, el artículo ID y el comentario en sí. ¿Para qué? En user ID necesitamos saber quién es el que está comentando esto, ¿no? Quién está haciendo el comentario. En el artículo, a qué artículo se le va a hacer ese comentario. Y pues el contenido del comentario pues se almacena en comment. No hay mucho más que explicar. Entonces, nosotros, a través de la función muy similar a la de los usuarios y la de los proyectos, que en esta relación lo único que va a tener de diferente con las demás es que esta va a decir has many, o sea, tiene muchos. Entonces, una vez nosotros obtenemos los comentarios, necesitamos hacer una organización un poco similar a la de los artículos. Debemos obtener información del usuario que está emitiendo el artículo, el comentario y la fecha en la que se hizo. Una vez tenemos ya toda la información necesaria para la vista de detalles del blog, nosotros la organizamos de la misma manera, enviamos toda la información del artículo, hacemos un conteo de los comentarios y enviamos los comentarios también. Estos los enviamos como una propiedad a la vista indicada. En este return, como podemos ver, anteriormente solamente habíamos visto returns que regresaban datos. Aquí estamos renderizando una vista. Inertia va a ser, es el que nos ayuda a poder unir Laravel con React.js. Entonces, Inertia va a hacer que se renderice la vista que nosotros le indiquemos. Y ahí mismo podemos ver cómo bajo una propiedad de nombre props estamos enviando toda la información que ya recopilamos anteriormente. Ya en el front hacemos solamente uso de la información que ya enviamos desde el back y la ordenamos. Esta parte de la página también utiliza la validación de la existencia de un usuario iniciado para poder desplegar la sección de comentarios o no. Bueno, la sección de escribir un comentario. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber quién está comentando eso. Entonces por eso se necesita una sesión iniciada. Ahora, el cómo funciona el back de los comentarios, de cómo se envía un comentario, es bastante sencillo.
Cuando nosotros ejecutamos el botón de enviar comentario, en el front nosotros llamamos una ruta que se llama comments.comment. Esta ruta va a invocar el controlador. Esta va a ser la primera vez que vemos el funcionamiento de un controlador, pero a partir de aquí todos van a ser de forma muy similar. Aquí podemos ver route post, que es el método. Vamos a enviar un post. Le asignamos el nombre de la ruta y a qué va a ejecutar. En este caso va a ejecutar el article controller en el método comment. El método comment, como podemos ver, va a invocar el modelo de los comentarios, el modelo comment, y va a ejecutar el método create. En el método create nosotros debemos ingresar pues, campo por campo qué información vamos a insertar. Realmente, si todos los campos que nosotros enviamos desde el front coinciden con los campos que tiene el modelo en back, podríamos hacer un request flecha add, que request es lo que contiene toda la información que nosotros enviamos desde front. Entonces, en caso de que los datos que se están enviando del formulario coincidan con los del modelo, los nombres, se envía así todo derecho. Request flechita add. En este caso, como queremos asegurarnos de que la información llegue como nosotros queremos, especificamos campo por campo que vamos a enviar. Una vez termina la creación, nos redirige a la misma vista del blog para poder ver cómo se refleja nuestro comentario. El crear comentario no es el único post que se va a hacer. También tenemos la opción de eliminar nuestros comentarios. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues de manera bastante similar. De hecho, reciclamos el formulario, bueno, los datos que enviamos el formulario para este método también. Lo que hace es que en el back nosotros vamos a recibir, cuando se elimina, recibimos un objeto, en el objeto del request, un atributo que se llama comment ID. Si ese comment ID existe, entonces con ese comment ID nosotros vamos a filtrar ese comentario mediante el método fint, y una vez encontremos ese modelo, nosotros lo vamos a borrar. Es muy sencillo, solamente ejecutamos flechita delete y el propio Laravel se encarga ya de borrar esta entrada. Una vez termina el proceso de borrarlo, lo redirige de nuevo a la misma página. La sección de juegos funciona a nivel backend de manera muy similar que la sección de blog content. Igual ejecutando a través de un hook, en este caso de igual manera useAdmin, un método llamado, ejecuta una ruta llamada getProjects. En esta ruta nosotros vamos a hacer un método bastante similar al de getArticles. Como podemos ver aquí la función en getProjects, vamos a hacer, les decía, prácticamente lo mismo. Vamos a obtener todos los proyectos a través del modelo project y vamos a mapearlo para nosotros organizar la información como nosotros queremos manejarla en el index. De igual manera, hacemos un conteo cuando obtengamos todos los proyectos para saber cuántos proyectos estamos mostrando y enviamos ya la información a través de una propiedad. El registro de información funciona de manera muy similar a cómo funciona en cualquier envío de un formulario. Ya vimos un ejemplo de cómo se envían con el ejemplo de comments, pero pues realmente para aclarar cómo funciona realmente este formulario es de manera muy similar. Nosotros en el front enviamos el formulario y en backend lo recibimos por rutas de la misma manera y controladores. La cuestión aquí es que las rutas para estos formularios de registro y de inicio de sesión no están en web.php, están dentro de auth.php. Estas rutas tienen controladores específicos para el manejo de esta creación de usuarios y de login y de logout. Como podemos ver aquí tenemos el auth.php, en el cual podemos ver que todos los métodos de crear, de registro, login y logout están mediante el controlador de Authenticate. Estos controladores de Authenticate vienen previamente construidos por Laravel, pero nosotros los personalizamos para poder guardar información extra. De igual manera, en el registro se recibe toda la información y hay un método aquí que hacemos para encriptar la contraseña del usuario y que no se vea en la base de datos directamente la contraseña. Esto es por cuestiones de seguridad, obviamente, para que tampoco nosotros tengamos acceso a las contraseñas de nuestros usuarios. Entonces, con el método hash, hay una función que encripta lo que nosotros le pongamos adentro de la función y ya eso mismo lo vamos a guardar en nuestra base de datos. Ya el método login lo que va a hacer es desencriptar eso y buscar coincidencias. Si coincide, se completa el inicio de sesión. Si no, pues no.
Logout igual funciona con un controlador Authenticate. Este lo que hace es destruir la sesión actual. De esta manera el login que tenía o la clase esta que tenía esta sesión se borra y así tenemos el cierre de sesión. La sección de contacto igual hace uso de la función de getUsers para validar que exista un usuario con sesión iniciada. ¿Esto por qué? Pues para postularte nosotros necesitamos saber la información del usuario que va a ser postulado, ya que esto se va a manejar en el panel de administración. Entonces, si no hay un usuario con sesión iniciada, no podemos mostrar el formulario de postulaciones. De igual manera, si un usuario ya está postulado, tampoco se mostrará. Cuando se envía este formulario de contacto para postularte, en el back podemos ver la información las acciones que nosotros manejamos. Cuando se ejecuta, se envía la ruta de creación para las postulaciones, la cual está como postulations.create. Cuando se envía el formulario de postulaciones en el web, nosotros invocamos a través de la función del web postulate, nosotros invocamos el postulation controller con el cual vamos a hacer la acción de crear. Como podemos ver aquí, en el controlador de postulation tenemos el método create, el cual con el request que nosotros enviamos desde el front, vamos a almacenar información acerca de esta postulación, como el usuario que se está postulando, la experiencia que tiene, sus habilidades, el portafolio y la ocupación a la que aspira. Esta información la recibimos nosotros del front. Una vez termina la postulación de este usuario, lo redirige a otra parte de la página. Ahora podemos hablar del panel de administración y cómo funciona en el backend. El panel de administración y toda la mayoría de la lógica de esta página funciona como un CRUD, que son siglas para los métodos create, read, update and delete. Con estos métodos nosotros vamos a hacer el manejo de todos los catálogos de nuestra página, o sea, del blog, de los desarrolladores, de las postulaciones y de los proyectos. Empecemos a hablar del CRUD de blog. Para el index, para el listado, funciona de manera muy similar que para el blog content y para la sección de juegos. Entonces, es lo mismo, obtenemos todos los artículos y los enlistamos. De hecho, ya mostré con anterioridad esto de get articles. Es el mismo que utilizamos para blog content, pero simplemente organizado en el front de otra manera. Cuando creamos nosotros un artículo, en el back nosotros recibimos toda la información textual del artículo. Sin embargo, en el artículo también puedes subir imágenes. Entonces vamos a explicar cómo funciona el flujo de subir imágenes. Para empezar, aquí podemos ver la función, tenemos el article controller y en el método create nosotros estamos recibiendo de la misma manera como todos el request. Y vamos a empezar a hacer el flujo para guardar estas imágenes. Para empezar, en el request vamos a hacer una validación, request validate, y vamos a especificar qué es lo que queremos que llegue en cuestión a la imagen. Para empezar, la imagen va a ser nullable. ¿Qué significa esto? Que puede que no llegue, pero si llega debe cumplir con estas condiciones, que sea una imagen y que tenga las extensiones que podemos ver aquí, JPG, PNG, JPG, GIF o SVG. Y que sea de máximo de 2048, me parece que son bits. Entonces, una vez hacemos esta validación y pasa esta validación, nosotros empezamos a inicializar el nombre. Después hacemos una validación. Si en el request trae un archivo el campo image, entonces va a hacer todo el proceso de guardar la imagen. Este proceso, para empezar, necesitamos nosotros obtener la imagen que se está enviando, y eso lo obtenemos con el método request flechita file. Especificamos el campo del cual vamos a extraer la imagen, y una vez teniendo la imagen, podemos empezar a procesar el nombre. ¿Cómo lo hacemos? Pues el nombre lo randomizamos utilizando el método time, que nos va a devolver el momento exacto del día en el que estamos. Entonces, con esto randomizamos el nombre del archivo y después obtenemos la extensión original del archivo que se envió. Una vez tenemos esto, ya podemos guardarlo nosotros en nuestro repositorio. ¿Cómo hacemos eso? Pues una vez obtenemos la imagen, ejecutamos el método storeAs, que lo que va a hacer es guardarlo en la carpeta que ya habíamos hablado antes de storage. Y ahí ponemos nosotros la carpeta exacta dentro de storage en la que queremos que lo guarde. En este caso vamos a guardarlo dentro de public, diagonal imágenes. Y la va a guardar con el segundo atributo que vemos en storeas, va a ser el archivo que nosotros vamos a guardar. Una vez guardamos el archivo, necesitamos obtener la ruta a la cual vamos a acceder al archivo para guardarla en nuestra base de datos.
Aquí podemos ver cómo almacenamos el archivo, agregamos la ruta de storage para que podamos acceder a ella más adelante. Una vez se completa el flujo de la carga de archivos, podemos proceder a crear el artículo a través del método create del modelo. Como ya vimos con anterioridad, solamente necesitamos especificar qué campos va a llegar y qué información va a llegar a esos campos. Una vez termina este proceso, redirigimos el usuario a la página de index de los blogs. Para editar en la página de administración usamos una lógica similar que la que aplicamos cuando decidimos ver un artículo de nuestro blog. O sea que en el enlace a la parte de editar debemos enviar nosotros un ID al back para nosotros saber qué artículo vamos a editar. Entonces, cuando se envía el formulario de edición, nosotros recibimos toda la información. En este formulario vamos a encontrar un ID, el cual va a ser el ID del artículo el cual vamos a editar. Primero necesitamos encontrar el objeto, por lo tanto ejecutamos el método find del modelo de artículos para poder encontrar ese modelo. Una vez lo encontramos, necesitamos hacer una validación para saber si estamos recibiendo una nueva imagen o no. Si la estamos recibiendo, es decir, si recibimos un objeto tipo file, va a ser el mismo proceso que hacemos con crear. De lo contrario, si no recibe una imagen nueva y regresa un null el formulario, lo que debemos hacer es almacenar de nuevo la información de la ruta que ya tenía con anterioridad el artículo. Una vez acaba este proceso, de igual manera que en el método de crear, redirigimos a la página anterior. La página de visualización de los artículos funciona exactamente igual que la página de visualización del blog content. Igual necesitamos enviar a la ruta un ID y en el ID lo necesitamos de encontrar y regresar. Para el método de eliminación, nosotros enviamos un formulario el cual solamente contiene un ID. Con ese ID vamos a encontrar el artículo al cual le pertenece con el método find de nuevo. Y una vez encontramos el modelo, necesitamos ejecutar el método delete para que se borre con éxito. Una vez termina la eliminación, lo redirige al index para poder continuar con el flujo. El CRUD de proyectos funciona exactamente igual. Los mismos métodos, el mismo de crear, el mismo de editar y de borrar, y también de visualizar. Por lo que pues vamos a hacer solamente el recorrido rápido. Cuando se crea, hace la validación del archivo. Si existe, lo crea. Si no, pues solamente mantiene el nombre de la imagen como una comilla vacía y creamos el proyecto. En este caso, el proyecto va a tener un género relacionado, ya que en MongoCongo vamos a clasificar los juegos por géneros. De ahí en fuera, lo demás es imagen textual. La cuestión de los géneros es una relación. Tenemos un catálogo ya prehecho con seeders. Un seeder es, digamos, un archivo que va a meter información ya directa a la base de datos sin necesidad de que tú la crees. Entonces, con esto tenemos ya prehechos nosotros unos géneros a los cuales vamos a ir asignando nuestros juegos. Entonces, una vez tenemos ya la información del proyecto, le asignamos un género, esto en el front obviamente, y ya en el backend procesamos toda esta información que nos llega. Para actualizar hace exactamente lo mismo que en el anterior. La misma validación, valida que si llega una nueva imagen, si llega hace el mismo proceso de crearla, si no llega guarda la información de la ruta de la anterior imagen. De ahí también guardamos toda la información correspondiente del proyecto y redirigimos. Lo mismo con el método de borrar. Nosotros recibimos un ID y con ese ID buscamos el proyecto que estamos buscando y lo borramos. Y de igual manera con el modelo de ver, con la vista de ver, necesitamos un ID, lo filtramos, lo organizamos y lo mostramos. Para poder entender el CRUD de postulaciones y de desarrolladores, debemos entender un flujo que nosotros seguimos para poder elegir a nuestros desarrolladores. No es tan fácil como crear una nueva entrada con un formulario de crear, editarlo y manejarlo de esa manera como con los proyectos y los artículos, sino que para que un desarrollador pueda entrar en nuestro equipo necesita ser postulado. No puede crearse una postulación directamente desde el panel de administración, ni tampoco puede crearse un desarrollador. ¿Por qué? Porque queremos respetar este flujo para que sea, digamos, justo, ¿no? Cada desarrollador debe pasar por el proceso que todos, ¿no? Entonces, las postulaciones ya vimos dónde se creaban en el formulario de contacto que tenemos en la página principal, y en el panel de administración ya se pueden aceptar o declinar. Entonces, en el método para la sección de postulaciones tenemos el método index, que ya sabemos cómo funciona, obtiene todos los datos, los organiza y los muestra.
Para lo de postulaciones, solamente tiene funciones para ver, aceptar y declinar. No hay funciones de editar ni crear como en los otros catálogos. Entonces, este funciona de una manera diferente. Para ver la postulación es el mismo proceso que se hace con los otros catálogos y también con el de ver detalles del blog. Necesitamos enviar nosotros un ID, el cual nosotros vamos a procesar, vamos a buscar esa postulación y vamos a mostrarla ya en el panel de administración. Para la función de aceptar, nosotros debemos llamar la ruta admin.postulations.accept, la cual va a ejecutar el método accept del postulation controller. Lo que va a hacer este postulation controller es que va a buscar esta postulación y va a crear un developer con el modelo de developers con la información de esta postulación para poder pasar y convertir esta postulación a un desarrollador. Una vez se completa esta postulación y se acepta, el desarrollador se crea y la postulación se elimina para no tenerla ahí almacenada todo el tiempo. El método de rechazar, por el lado opuesto, lo único que hace es eliminar esta postulación. No crea el desarrollador ni nada, solamente se elimina, pues rechazando de esta manera a la postulación y dejando de considerar a esta persona para el equipo. En la parte de desarrolladores, de igual manera que en el Postulations, como ya expliqué, no hay una forma de crearlos directamente, sino que tienen que pasar por el proceso de postulación. Aquí sí podemos editarlo, ya que podemos tener un manejo también de la información del usuario. Entonces vamos a explicar los métodos que usamos en el backend para este CRUD. Hacemos por el método update. Como ya dije, en el apartado de desarrolladores tenemos mezclada también la información del usuario, lo que significa que también podemos editar la información del mismo. Sin embargo, desarrolladores y usuarios están en catálogos diferentes, por lo tanto va a ser un poco diferente como lo vayamos a organizar. Para el manejo de las acciones dentro del Developer Controller, nosotros necesitamos encontrar el usuario y el desarrollador que vamos a editar, porque vamos a editar la información de ambos. Una vez tenemos los modelos, ejecutamos en ambos el método update y metemos la información correspondiente. En este caso, el desarrollador también va a tener una foto de perfil. Por lo tanto, también tenemos que hacer el mismo flujo que hacíamos con anterioridad para los proyectos, el manejo de las fotos de perfil. A su vez, también cada desarrollador va a tener asignado un proyecto. Esto funciona de manera muy similar que con anteriores relaciones de uno a uno. Solamente necesitamos ingresar a un ID que lo recibimos desde el frontend y ya se almacena como debe almacenarse. El método de borrar funciona como cualquiera de los demás. Buscamos un ID, encontramos el modelo y lo borramos. Una vez lo borramos, redirigimos al usuario a la página principal del index de desarrolladores y listo. Ese sería todo el flujo del backend del panel de administración. La base de datos en la página de BonCongoDev es esencial para gestionar eficientemente aspectos clave como la creación de cuentas, la administración de las postulaciones, la gestión de nuestros videojuegos y la publicación de nuestros blogs. A continuación se explicará las principales tablas o las más importantes que podemos encontrar en nuestra base de datos. La primera tabla importante que podemos encontrar en nuestra base de datos sería la de Users, que esta almacenaría la información básica de los usuarios que se registran en nuestra plataforma. Los campos principales que podemos encontrar aquí sería el ID. Esta se usará para identificar a los diferentes usuarios que están registrados en nuestras páginas. La siguiente sería el email. Aquí se guardará el correo electrónico del usuario que será utilizado para el inicio de sesión. Otro campo importante sería el name y last name, que aquí es donde ingresará sus nombres y apellidos del usuario. Y por último, password, que contiene la contraseña encriptada del usuario necesaria para el inicio de sesión. Otra tabla que podemos encontrar aquí sería la tabla de postulaciones. Esta registra las solicitudes de los usuarios que desean unirse a nuestro equipo de desarrollo. Los campos principales que podemos encontrar aquí sería el ID, para identificar las diferentes postulaciones que nos llegan, el User ID, que hace referencia a la tabla Users para identificar al solicitante, y el portafolio, que sería la URL del portafolio de trabajo que nuestro usuario nos dan en las postulaciones. Y otra tabla que podemos encontrar aquí sería la de Developers, la de nuestros desarrolladores. Aquí contiene información sobre los desarrolladores que trabajan con nosotros. Aquí podemos encontrar distintos campos, como sería el ID para identificar a los desarrolladores, Experience, que aquí es donde se guardará la experiencia de nuestros desarrolladores, y Skills, que es la lista de habilidades que poseen nuestros desarrolladores, al igual que
con un campo llamado UserID que hace referencia a la tabla user para enlazar sus datos personales, y Occupation ID que hace referencia a la tabla Occupations para indicar en qué proyectos están trabajando. Otra tabla sería Occupations, que enumera las actividades en las que estén involucrados nuestros desarrolladores. Aquí podemos encontrar el ID para identificar las actividades que poseemos, y Label, que aquí viene la descripción de la actividad que se está realizando. Otra tabla que podemos encontrar aquí en nuestra base de datos, que es igual de importante, sería la tabla de proyectos. Aquí almacena la información sobre los proyectos que están en desarrollo. Aquí podemos encontrar los campos que serían ID para identificar los proyectos, nombre, name, que aquí se guarda el nombre del proyecto, description, que aquí es donde guardamos la descripción de nuestro proyecto, y por último genre ID, que hace referencia a la tabla géneros para categorizar nuestros proyectos por género. La siguiente tabla sería gens o géneros, que aquí es donde se definen los géneros de los proyectos, como serían acción, aventura, RPG, etc. Los campos principales que podemos encontrar aquí sería ID para identificar los distintos géneros que poseemos, el name, que aquí viene el nombre de género, y description, donde se da una breve descripción del tipo de género. Y una de las tablas más importantes serían articles, porque aquí contiene los blogs ubicados en nuestra plataforma. Los campos principales que podemos encontrar aquí serían el ID, que es el identificador único del artículo, el title o título, que es el título del artículo, y el content, que aquí es donde viene principalmente todo el contenido de la página. Y aquí los campos más importantes que podríamos encontrar sería Project ID, que hace referencia a la tabla proyectos para indicar a qué proyecto se relaciona el artículo, y el User ID, que hace referencia para y la tabla User ID, que hace referencia a la tabla User para identificar el autor del artículo. Y por el tema podemos encontrar el User Article, que sería la tabla de comentarios. Esta almacena los comentarios que los usuarios dejan en nuestros blogs. Aquí los campos principales que podemos encontrar sería el ID, que sería el identificador único del comentario, y el User ID, que hace referencia a la tabla Users para identificar el autor de los comentarios, y Article ID, que hace referencia a la tabla Articles para identificar en qué artículo se hizo el comentario, y también el Content, que sería el contenido del comentario. En resumen, se podría decir que la base de datos de Bongo Combo Dev organiza de manera eficiente la información relacionada con los usuarios, sus postulaciones, las actividades que manejan nuestros desarrolladores, nuestros proyectos, los géneros de nuestros proyectos, los artículos y sus comentarios. Esta estructura nos permite gestionar de manera óptima el registro de los usuarios, el manejo de postulaciones, la creación de proyectos y la publicación de blogs, asegurando que nuestra plataforma funcione de manera fluida y eficaz. Y eso sería todo acerca de nuestra página de Bongo Combo Dev. Muchas gracias.